En el corazón de Veracruz, entre manglares, selvas bajas y cañaverales interminables, existe un secreto que durante siglos permaneció invisible para la mayoría. No es una ruina arqueológica enterrada, ni un tesoro escondido en cofres oxidados, sino algo mucho más vital y poderoso, un conjunto de ciénagas y humedales que, hasta hace poco, no habían sido mapeados ni estudiados con la profundidad que merecen. Lo sorprendente es que no hablamos de charcos pequeños o lagunas aisladas, sino de un sistema que se extiende silenciosamente como una red de venas verdes y azules, capaz de transformar no solo la ecología de la región, sino también su economía y hasta su futuro político. El descubrimiento no llegó por casualidad. En los últimos años, científicos locales, acompañados de organizaciones ambientales, comenzaron a notar patrones extraños en las imágenes satelitales. Zonas que parecían simples manchones de vegetación resultaban ser cuerpos de agua permanentes, con biodiversidad única y un papel estratégico en la regulación del clima. En una época en la que los huracanes azotan con fuerza cada temporada y el desabasto de agua se convierte en una amenaza nacional, estas ciénagas funcionan como una especie de escudo natural. Son capaces de absorber el exceso de lluvias, prevenir inundaciones devastadoras y, al mismo tiempo, liberar agua poco a poco durante los periodos de sequía. Pero lo más impactante no es solo su función ambiental. Lo que está en juego es que estos humedales representan un recurso natural de proporciones gigantescas que hasta ahora había pasado desapercibido. En un mundo donde cada litro de agua dulce se cotiza como si fuera petróleo líquido, Veracruz podría tener bajo sus pies un verdadero banco natural que garantice seguridad hídrica para millones. No es exageración, algunos especialistas ya lo comparan con el hallazgo de un nuevo yacimiento energético, solo que en lugar de combustible fósil se trata de agua y vida, los dos elementos más codiciados del siglo XXI. La pregunta inevitable es, ¿cómo es posible que este tesoro permaneciera escondido tanto tiempo? La respuesta mezcla descuido institucional, falta de investigación científica y, en parte, la propia astucia de la naturaleza. Estos ecosistemas se camuflan a simple vista. Desde una carretera parecen pantanos sin importancia, terrenos que más de un empresario soñó en drenar para convertir en zonas agrícolas o lotes urbanos. Pero bajo esa apariencia inofensiva, las ciénagas guardan peces, aves migratorias, reptiles endémicos e incluso plantas con propiedades medicinales que podrían ser el inicio de nuevas industrias. Y aquí comienza la tensión. Porque lo que parecía un hallazgo positivo, una oportunidad de desarrollo sustentable, pronto reveló un lado oscuro. Los rumores de que en estas aguas también podrían encontrarse minerales estratégicos, como litio y tierras raras, encendieron las alarmas. De repente, Veracruz no solo era el custodio de un ecosistema frágil, sino también el escenario de un posible choque de intereses, entre la preservación y la explotación, entre la ciencia y la avaricia, entre la vida y el dinero fácil. Lo que está claro es que este hallazgo ya no puede ser ignorado. Veracruz se enfrenta a una encrucijada histórica, apostará por conservar este tesoro líquido como un bien común para las futuras generaciones o lo pondrá en la mesa de negociaciones globales como otro recurso a comercializar. Lo cierto es que estas ciénagas, escondidas durante siglos, ya no son invisibles. Y su descubrimiento podría cambiar no solo el mapa ambiental de México, sino también el rumbo político y económico de toda la región. Cuando la noticia comenzó a filtrarse, no fueron precisamente los ambientalistas quienes llegaron primero. Empresarios, inversionistas y hasta políticos locales comenzaron a ver en estas ciénagas una mina de oro disfrazada de pantano. Las reuniones secretas en despachos del puerto y los pasillos del Congreso Estatal se multiplicaron. Algunos hablaban de proyectos turísticos de lujo, con hoteles flotantes y marinas privadas. Otros imaginaban gigantescas plantaciones de palma africana y caña de azúcar, drenando hectáreas de humedales para transformarlos en monocultivos rentables. Y los más ambiciosos, aquellos que ya escuchaban rumores de la presencia de minerales estratégicos, soñaban con traer corporaciones extranjeras dispuestas a arrasar con todo a cambio de contratos millonarios. Lo que en un inicio parecía un descubrimiento científico se convirtió rápidamente en un campo de batalla político. Organizaciones indígenas y campesinas de la zona, que por generaciones habían convivido con esos cuerpos de agua, comenzaron a alzar la voz.
Para ellos, las ciénagas no eran un recurso ni un activo financiero, sino parte de su vida diaria, fuente de alimento, refugio de especies sagradas y memoria cultural. Muchos aseguraban que sus abuelos ya hablaban de esos lugares como guardianes del territorio, espacios intocables que protegían a la comunidad de las sequías y las enfermedades. Pero la narrativa del poder es implacable. Mientras unos defendían la preservación, otros hablaban de progreso, de modernización y de oportunidad histórica. El problema es que detrás de esas palabras se escondía una vieja fórmula: explotar primero, pensar después. Y en un estado como Veracruz, con una historia marcada por la explotación petrolera y la tala indiscriminada, el temor a que la historia se repitiera era más que legítimo. A nivel nacional, la noticia tampoco pasó desapercibida. En la Ciudad de México, algunos funcionarios comenzaron a considerar el tema como un asunto de seguridad nacional. No era para menos, controlar estos humedales significaba controlar una de las reservas de agua más importantes del país, justo en el momento en que el norte sufre sequías históricas y la capital enfrenta crisis recurrentes de abasto. Para algunos estrategas del gobierno, dejar estas ciénagas en manos privadas sería como regalar un nuevo petróleo sin haber aprendido nada de la experiencia previa con Pemex. Las tensiones aumentaron cuando medios internacionales comenzaron a interesarse. Reportajes en periódicos de Estados Unidos y Europa describían a Veracruz como un nuevo pulmón azul, con un potencial económico inmenso. Eso atrajo la atención de corporaciones extranjeras, que enviaron discretamente emisarios para negociar concesiones. En paralelo, ONG ambientales globales advirtieron que destruir esos ecosistemas sería un crimen ecológico irreversible. La batalla no solo era local ni nacional, había escalado al escenario global, y Veracruz se encontraba en el ojo del huracán. Las comunidades locales, cansadas de ser ignoradas, organizaron marchas, bloqueos y asambleas populares. Sin ciénagas no hay vida, repetían en pancartas improvisadas, mientras los noticieros mostraban imágenes de mujeres y niños defendiendo con las manos lo que el dinero quería arrebatarles. La tensión creció tanto que el gobierno estatal tuvo que enviar policías antimotines para controlar las protestas. Y entonces quedó claro, lo que comenzó como un hallazgo científico ya se había transformado en una crisis social y política. La pregunta que retumbaba era la misma: ¿quién se quedará con las ciénagas? ¿El pueblo que las ha protegido en silencio por generaciones o los intereses económicos que ven en ellas un negocio multimillonario? La respuesta aún no estaba definida, pero una cosa era segura: las ciénagas habían dejado de ser invisibles, y ahora todos querían un pedazo de ellas. La presión internacional no tardó en desatar movimientos aún más oscuros. Informes filtrados aseguraban que empresas chinas y estadounidenses ya habían enviado drones y equipos de exploración clandestinos para mapear las profundidades de las ciénagas. Al mismo tiempo, barcos sospechosos eran vistos de noche en la costa veracruzana, entrando y saliendo sin dejar registro en los puertos oficiales. Las teorías se dispararon: ¿estaban buscando minerales ocultos? ¿O acaso algo más, restos arqueológicos que podrían reescribir la historia de Mesoamérica? Mientras tanto, la comunidad científica quedó atrapada en medio del fuego cruzado. Algunos investigadores, temiendo por su seguridad, denunciaron haber recibido amenazas anónimas por intentar publicar estudios que confirmaban la enorme biodiversidad del lugar. Otros, en cambio, comenzaron a colaborar en secreto con inversionistas extranjeros, ofreciendo datos a cambio de financiamiento. Lo que debía ser un avance para la ciencia terminó convertido en un mercado negro de información. El gobierno federal reaccionó de manera ambigua. Por un lado, anunció un plan de protección ambiental para preservar los humedales. Por otro, lanzó licitaciones discretas que parecían hechas a la medida de consorcios internacionales. La contradicción era evidente: se hablaba de conservación en los discursos, mientras que en la práctica se negociaba el futuro de las ciénagas como si fueran un botín. Para los críticos, no era más que una jugada clásica: ganar tiempo con promesas verdes mientras se sellaban los acuerdos bajo la mesa. En las comunidades, el ambiente se volvió cada vez más tenso. Circulaban rumores de que paramilitares vinculados a intereses privados patrullaban los alrededores, intimidando a quienes se oponían a los proyectos.
varios líderes comunitarios denunciaron ser perseguidos y espiados. Algunos incluso desaparecieron sin dejar rastro. El miedo se mezclaba con la rabia, y las asambleas comenzaron a hablar ya no solo de resistencia pacífica, sino de autodefensa. Veracruz, un estado marcado por la violencia y el abandono, parecía estar entrando en una nueva etapa de confrontación directa. El tema explotó en las redes sociales. Hashtags como #Salvemos las Ciénagas y #Veracruz no se vende se hicieron tendencia en México y en varios países de Latinoamérica. Influencers, artistas y hasta políticos opositores comenzaron a tomar partido. De pronto, las ciénagas veracruzanas ya no eran un asunto local, se habían convertido en un símbolo de la lucha global entre la explotación y la preservación, entre el dinero y la vida. En medio del caos, un dato se filtró que lo cambió todo. Documentos internos señalaban que bajo esas ciénagas podría encontrarse uno de los mayores reservorios de litio y manganeso de todo el continente. Es decir, los mismos minerales que hoy son el corazón de la revolución tecnológica, baterías eléctricas, autos del futuro, satélites, sistemas de defensa. La sospecha se confirmó, no era solo el agua ni la biodiversidad, era también el oro blanco del siglo XXI lo que estaba en juego. La revelación convirtió a Veracruz en un tablero geopolítico. Estados Unidos, China, Europa y hasta Rusia comenzaron a maniobrar diplomáticamente para tener acceso a esa riqueza oculta. El presidente de México se vio obligado a convocar una conferencia de emergencia, donde aseguró que las ciénagas son patrimonio nacional y no se venderán a ningún extranjero. Pero la frase sonó más a intento de control que a certeza real. La desconfianza era absoluta. Y así, las ciénagas pasaron de ser un rincón olvidado de Veracruz a convertirse en el epicentro de una disputa que mezcla ciencia, política, crimen y poder internacional. El desenlace todavía está en el aire. Algunos creen que la presión global obligará a México a ceder tarde o temprano. Otros confían en que las comunidades locales, con el respaldo de la opinión pública, lograrán frenar el saqueo. Lo único cierto es que, desde ahora, cada decisión tomada en esas tierras pantanosas resonará mucho más allá de Veracruz, porque lo que se esconde bajo el agua no es solo naturaleza, es el futuro mismo.